¿Cómo les va? Bienvenidos a Debates. Hace ya más de 100 años una serie de acontecimientos sacudieron las estructuras políticas del mundo entero y ocurrieron en Rusia, en épocas de la Primera Guerra Mundial y cuando una sociedad oprimida quería generar un cambio. No se sabía para dónde iba ese cambio. Lo cierto es que poco a poco se fue forjando una manera de vida totalmente diferente. La Revolución Rusa, aquí en Debates. Bienvenidos. 1860. Situación inicial. A mediados del siglo XIX, el pueblo del Imperio ruso sufre atraso y miseria. Millones de hombres, mujeres y niños viven en el campo, hambrientos, desesperados y explotados. La sociedad rusa posee 70 millones de habitantes. El 90% son campesinos. Aún hay pocos obreros urbanos que son explotados por una incipiente burguesía y por la dinastía Romanov, con Alejandro II a la cabeza. 1861, Alejandro II decreta la abolición de la servidumbre. Se extiende la libertad de movimiento y la libertad personal a todos los siervos rusos, sea cual fuere su categoría. Los terratenientes dejan de tener derechos sobre ellos en todo el suelo ruso. Pero nada cambia, porque la miseria es tal que los liberados deciden quedarse con sus explotadores. El pueblo está cansado y hay varios atentados fallidos contra el zar, mientras, paralelamente, se consolida la llamada inteligencia rusa, los intelectuales activamente comprometidos con la política. ...1881, Petrogrado, capital del imperio. En 1881 asesinan a Alejandro II. En venganza, al asumir Alejandro III, promueve una agresiva policía para reprimir a los revolucionarios. Al mismo tiempo, la industrialización aumenta la clase obrera urbana y con ella aumentan los trabajadores explotados. Pero en 1894 muere Alejandro III enfermo de un riñón y asume Nicolás II, su primogénito. Nicolás II carece de experiencia y capacidad para gobernar un imperio tan vasto. Será el último zar. Y ahí empieza un nuevo capítulo en esta Rusia que iba a cambiar abruptamente en pocos años. Estamos con Carlos Miñón, historiador, amigo de bien de nuestro programa y que siempre te estamos citando. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar en debate. Irina Santiesteban, ¿cómo te va? Bienvenida bien. También, abogada dirigente de las agrupaciones de bases clasistas y del Partido de la Liberación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme y gracias por este tema tan interesante. Qué tema importante. No se han cumplido el año pasado los 100 años y estamos en octubre y dijimos, vamos a repasar un poco la historia, nunca está de más, sobre todo para conocer dónde estamos parados, ¿no? ¿Qué pasaba con la sociedad rusa en estos años, ¿no? Habíamos empezado con nuestro tape desde el año 1860 y se hablaba de que la mayoría eran campesinos y que estaban realmente en una situación muy compleja, muy de pobreza y opresión permanente. Sí, me parece que es muy importante recalcar, ¿no? Primero, como hecho del siglo XX, creo que desde mi punto de vista fue el acontecimiento más importante fue la primera revolución obrera, más allá de que la mayoría del pueblo era campesino, estaba el campesinado, que aproximadamente un 80% del pueblo ruso era de origen campesino, pero esta industrialización de la que hablaba el documental hace que también hubiera una clase obrera que fruto de la explotación y también de las ideas, ¿no?, que se fueron introduciendo, del marxismo, las ideas de izquierda, las ideas revolucionarias, empezó a ser un proletariado, sobre todo a partir de bien fines del siglo XIX y principios del siglo XX, un proletariado más consciente, ¿no?, que promovió muchas huelgas, muchas acciones, y eso, bueno, fueron todo el prolegómeno hasta 1917, cuando estalla la revolución, ¿no? Claro, sí, la contradicción se da para que no se vea que la historia es lineal, que justamente se da en un país atrasado una revolución de carácter moderno, con una clase obrera dinámica. Justamente, digamos, se da una revolución obrera en el eslabón débil de la cadena imperialista, como decían los politólogos en los años 60, 70, y como dijo el mismo Lenin, ¿no? Y eso marca el carácter dual de la revolución rusa. En las ciudades, que son dos islotes en medio de un mar de campesinos,
se da una revolución de carácter obrero, con una clase obrera muy joven, que es hija del imperialismo moderno, que justamente es lo que hace eclosión en ese momento. Con la Primera Hay Guerra una Mundial. Primera Guerra Mundial, hay una revolución de carácter obrero, que es un colofón de esa guerra, ¿no? Y se da justamente una revolución de carácter obrero en las dos ciudades industrializadas más importantes, que son San Petersburgo, o Petrogrado en ese momento, Claro. y Moscú, ¿no? Y se da una revolución de carácter democrático en ese campesinado atrasado. En febrero. Claro, que recién es liberado en 1861, luego de la guerra de Crimea, lo cual marca el atraso de Rusia. Ese carácter dual se debe a dos cosas: a que Rusia es una nación que avasalla a otros pueblos, a Polonia, los países bálticos, los países de Oriente, como Kazajstán, Armenia, etcétera, etcétera, a la manera tradicional, es un imperio, pero a la vez es sujeto al imperialismo moderno, es decir, a los capitales financieros modernos, sobre todo el capital francés y capital belga. Por eso muchas veces se dice que la burguesía rusa es débil, debido a que es la hija de los capitales franceses, es decir, son los que apuestan a las grandes fábricas metalúrgicas de San Petersburgo, el ferrocarril, todas las formas modernas de relación del capital. Entonces, digamos, para que no se vea que es justamente el desarrollo de los países lineal, sino que es más compleja la situación y que muchos países pueden avasallar a otros, como lo hacía Rusia, pero también ser avasallados, ¿no? Y el atraso principalmente se debía a que la cuestión económica, la cuestión social, Y es con todo respecto a otros junto. países. Hay en 1860 relaciones de servidumbre que habían sido Claro, abolidas era un en país hasta te diría 1789. semifeudal. Había relaciones semifeudales de producción en el Exacto. campo. Y creo que en eso el gran líder de la Revolución Rusa, que fue Lenin, lo tiene muy claro, si bien él plantea que la revolución es obrera a partir del 25 de octubre o 7 de noviembre, después de la democrática de febrero que hablaba recién aquí el profesor. En realidad él, los dos primeros decretos que redacta la noche de ese 25 de octubre, después que toman el Palacio de Invierno, son el decreto de las dos promesas que había hecho al pueblo, que son el decreto de la paz, porque estaban en guerra, Rusia estaba en guerra, Claro, con, sí. con el resto en la Primera Guerra Mundial, Fin de la y el paz con decreto de Alemania. la tierra, donde realiza, digamos, una reforma agraria, pero cambiando un poco el programa Sí, que tenía. toma el programa del partido mayoritario. Si la Claro, mayoría de no la era el población es programa del campesina, partido claro. bolchevique, que era una cosa más profunda, sino hace una concesión, digamos, a los campesinos medios, y en realidad hay como una cooperativización del campo. Sí, el partido mayorista es el partido, se lo llama los eseristas, que son los socialistas Socialistas revolucionarios, revolucionarios. que eran los herederos de la vieja inteligencia de Narunaya Volia o la voluntad del pueblo. El hermano de Lenin había sido integrante de esa Sí. agrupación, que son los que hacen el atentado al zar. Ellos toman una Promovían política- acciones terroristas individuales, Exacto, que era toman lo que una Lenin política de ir criticaba. hacia el pueblo primero, que son los intelectuales, sobre todo de las capas medias, que van a las grandes aldeas aisladas. Imagínate, Rusia, cada aldea es un mundo, donde las distancias son Enorme, ¿no? inconmensurables, enormes. El sistema de transporte en el cual se registra el atraso es atrasado. Entonces, digamos, hay formas organizacionales de la sociedad en los cuales son relaciones feudales. La principal centro de relación dentro del campesino, es decir, del 80% de la población, es una organización que se llama Obshinomir, que es la comunidad rural rusa, que esa es la que justamente gestiona colectivamente la utilización de la tierra y en la cual se decide, bueno, qué campesino va a utilizar las tierras comunales. Algo, pero que es totalmente típico de las relaciones feudales y de un campesinado clásico feudal. Bien, Digamos. de ahí lo básico de su atraso está en el sistema productivo también, ¿no? Pero además, digamos, de las relaciones Sociales. no sociales, sino las relaciones internacionales. Ajá. Y eso se va evidenciando en diferentes, como es un imperio agresivo, durante todo el siglo XIX Rusia fue algo que se llamó como el gendarme de la reacción. Eso viene luego de las guerras napoleónicas, con toda la red que había Metternich del imperio austrohúngaro había establecido una santa alianza contra la Revolución Francesa o la herencia de la Revolución Francesa. Todo eso, digamos, Rusia cumplió un rol central que era el del gendarme europeo. Bueno, por eso, digamos, le da una configuración agresiva a ese imperio.
Pero ese imperio, justamente por su mismo atraso, se va notando en las relaciones internacionales que no le va bien. En la guerra de Crimea pierde con las potencias más modernas como Francia, como Inglaterra. Luego pierde justamente con un país que no estaba en el concierto internacional de las naciones, que es el Japón, que es la guerra de 1904. Ahí Rusia pierde toda su flota, por ejemplo. O sea, demuestra que tiene un ejército que no está modernizado, en las cuales las relaciones, en las cuales la oficialidad y la tropa se manejan son relaciones de tipo feudal, en el cual estaba totalmente legalizado la utilización de los azotes, toda una serie de castigos que son de tipo feudal, por supuesto la utilización de la pena de muerte en el frente y la retaguardia, que eso va a ser algo muy importante durante la Revolución Rusa. Va a haber un golpe de Estado en agosto del 17 con el intento de restablecer la pena de muerte en la retaguardia, que es el golpe de Kornilov. Son todas esas cuestiones que justamente van demostrando que Rusia es una nación que avasalla, pero a la vez es avasallado por el moderno imperialismo, que es el que va a confluir hacia la Primera Guerra Mundial y el enfrentamiento de las grandes potencias. Bueno, vamos a 1898, empiezan a aparecer los primeros partidos y allí es donde de a poco empieza también a generarse el cambio. Vamos a ver si aparece Lenin, a ver. 1898, La Chispa. En 1898 se funda en Minsk el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, de ideología marxista. Karl Marx, intelectual y militante comunista alemán. Friedrich Engels, filósofo y político alemán. Primera edición del Manifiesto del Partido Comunista. Londres, 1848, de Karl Marx y Friedrich Engels. En 1900 regresa de la prisión en Siberia un hombre que sería el más importante del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, Lenin. Nombre: Vladimir Ilich Ulyanov. Lugar y fecha de nacimiento: Simbirsk, Imperio Ruso, 10 de abril de 1870. Origen social: burgués no acaudalado. Oficio: abogado. Datos destacados: su hermano anarquista Alexander fue ejecutado en 1887 por atentar contra Alejandro III. Lenin es un activista nato y publica un periódico propagandístico que se llama Iskra, La Chispa, que es publicado en el exterior e introducido clandestinamente a Rusia. Da conferencias, mantiene ardorosas reuniones y discusiones con obreros e intelectuales y dedica un importante tiempo a la escritura de folletos, artículos y libros. Pero ya para 1900 está funcionando también el Partido Social Revolucionario. Tiene el apoyo de campesinos y algunos obreros industriales y compite con el partido de Lenin por la dirección de las clases subalternas. En sus filas se halla Alexander Fyodorovich Kerensky. Nombre: Alexander Fyodorovich Kerensky. Lugar y fecha de nacimiento: Simbirsk, Imperio Ruso, 20 de abril de 1881. Origen social: clase trabajadora. Oficio: abogado. Datos destacados: participa de la resistencia a la invasión de Hitler de 1941. En 1902, Lenin publica el célebre folleto ¿Qué hacer?, donde expresa cómo llegar a la revolución. Para Lenin, no hay movimiento revolucionario sin teoría revolucionaria y no hay teoría sin el movimiento de masas. La agitación política está en plena ebullición y a partir de 1903, el partido de Lenin se divide. Los mencheviques sostienen que previo al socialismo es necesaria una transición democrática burguesa que industrialice el país. Los bolcheviques creen en la toma del poder luchando contra el zarismo y contra la burguesía liberal. Para los bolcheviques no es necesaria ninguna transición. Ahí están, los mencheviques y los bolcheviques. Empiezan a aparecer ya dos facciones de los revolucionarios. ¿Qué pasaba con unos y otros, no? Unos tenían un método y otros otro, o eran lo mismo, pero nada más que había rivalidades en sus cabezas. En realidad las diferencias me parece que surgen en el segundo congreso, en el segundo congreso del POS, del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, con la famosa redacción del artículo 2, de quiénes eran
los que podían ser militantes del partido, que la era línea una cuestión menchevique era una cuestión organizacional, pero era política también, porque para los mencheviques cualquiera huelguista, cualquier trabajador que luchara por mejores condiciones de trabajo podía formar parte del partido. Un partido abierto. Claro, un masas. partido de masas. En cambio, Lenin y los que serían los bolcheviques del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso planteaban que el partido era como un destacamento de vanguardia, donde necesitaban digamos, un núcleo más firme, donde el militante y mucho más los dirigentes tenían que tener, además de una gran conciencia, estudio de lo que era el marxismo, de las condiciones en las que trabajaban, una organización. Estaban en condiciones muy duras con el zar, con el zarismo. Entonces, esa me parece que fue la primera diferencia. Partido Después, de militantes profesionales. profesionales también, que O se sea dedicaran que solamente a la militancia. A militar. ¿Por Sí, qué? Por las también. condiciones de censura, por las condiciones De de represión. represión. Todo eso hacía que uno se dedique las 24 horas a ser militante, que circule con pasaporte falso, con documentación falsa, que sepa estar en la clandestinidad. Eran Siempre, continuamente ¿no? 100%. deportados. De hecho, en el Claro. año 98, cuando se funda el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso y se hace su primer congreso, que es un congreso muy pequeñito, a pesar Sí. de que vienen de distintos lados, pero no todas las... Rusia es un país muy extenso, no todos los lugares pudieron mandar delegados. Lenin no participa de ese primer congreso porque está exiliado, deportado en Siberia, por ejemplo. Yo quiero nombrar, porque no lo nombra el informe, que unos personajes son muy importantes en los orígenes de la socialdemocracia rusa. Uno es Georgi Pleyanov, Plejano, que sí. fue el maestro de Lenin y que junto con Vera Sasulich, alguien que había sido populista, que hay unas famosas cartas con Marx sobre el devenir y el futuro de la Oshina, y junto a Axelrod fundan lo que va a ser el antecedente de este partido, que es el Grupo de la Emancipación del Trabajo. Son 3 personas en el exilio, en Inglaterra. O emancipación de la clase obrera también. No, se el lo Grupo de conoce. Emancipación del Trabajo Ajá. se llama primero. ¿Por qué es importante Pleyanov? Porque justamente es el primer traductor de El Capital de Marx al ruso. O sea, es el primero que pasa Que introduce el e marxismo introduce en todo Rusia. en Rusia. ¿Ah? Es decir, entre los obreros, digamos, pueden leer en ruso El Capital y, bueno, y las otras obras de Marx. Eso es muy importante. El otro, que es muy importante, se llama Julius Martov, que fue justamente el líder de una de las líneas que tenía el partido menchevique, o digamos Martov. la facción menchevique del Partido Socialdemócrata Ruso. ¿Por qué? Porque el Partido Socialdemócrata Ruso es un partido marxista que se alineaba con la Segunda Internacional Socialista. Es decir, seguía las formas organizacionales y los lineamientos políticos de la socialdemocracia alemana, que es el principal partido obrero del mundo en ese momento. Era un Estado dentro del Estado, la socialdemocracia alemana. Bueno, no nos vamos a detener en eso, pero tanto en la idea de Martov como en las ideas de Lenin está justamente ese enfoque, digamos. Su ejemplo es la socialdemocracia alemana. Lo que pasa es que las condiciones son distintas, ya Claro. sea por el atraso, pero también por lo que significa la autocracia zarista en Rusia. Que todavía era muy fuerte. Claro, entonces por eso digamos justamente esas diferencias que se dan sobre todo en el Congreso de Londres de 1903 sobre qué forma organizacional se le va a dar al partido, pensando justamente en el ingreso del partido en Rusia, en el Imperio Ruso, ¿no? En las situaciones de fuerte represión, en la cual cualquiera que podía hablar era inmediatamente deportado a Siberia, a justamente bancarse las peores condiciones. Siberia era Siberia. Y seguramente morir de tifus o de inanición o congelado. ¿No? Digamos, Lenin tuvo una experiencia justamente de ser deportado a Siberia, como la tuvieron la plana mayor de los bolcheviques y los mencheviques. Tuvieron esa experiencia de ser deportados a Siberia y bueno, por distintas cuestiones fueron liberados, etcétera, etcétera. Pero justamente esa discusión que va a ser organizacional en un principio, luego va a tener características programáticas, cuando se dé justamente el proceso entre febrero y octubre. ¿Ah? Ese proceso que en la historiografía es conocido como un proceso de doble poder, justamente lo que se va a discutir es, bueno, ¿qué se hace en esta situación con un gobierno provisional que supuestamente va a realizar toda una serie de reformas democráticas, yendo al parlamentarismo, a establecer, digamos, un desarrollo ruso
por la vía del capitalismo, hacia cierta Claro, modernización. pero no era la revolución o- socialista obrera que pretendía el post. O fomentar una forma organizacional que marca justamente esta situación dual de Rusia, que es el soviet, ¿no? Todo que el es poder a los soviets era la consigna. Que es una forma de autoorganización que la clase obrera de Petrogrado, sobre todo, San conoció en Petersburgo. 1905. Bien, ya vamos a hablar de los soviets en un ratito nada más, y cómo estas diferencias se fueron profundizando y Lenin, bueno, terminó decidiendo que este gobierno provisional no podía continuar, ¿no? Bueno, con todo lo que vino detrás. Vamos a la pausa. Señores, estamos hablando de la Revolución Rusa, 101 años, mirá.